Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Aquí junto a Rodrigo Esteves, analizando la semana política, los acontecimientos. Siempre le hacemos una ventanita al mundo. Nos parece que es importante en un país como el nuestro, que se le presta poca atención a la política internacional. Pero, como ya ven, los acontecimientos de Ucrania demuestran la gran interconexión que existe, ¿no? Y a propósito de eso, quería señalar en la introducción, y después lo ampliamos con Rodrigo, un episodio que a mi gusto fue bastante incordioso y complejo. Tuvo su relieve, pero creo que vale la pena despuntarlo un poco más, que es el siguiente. Cuando el presidente Fernández viaja la semana pasada a Europa, ya en el final de la gira, aparece un comunicado de la agencia de noticias Sputnik, que es una agencia paraoficial, y en un país como Rusia, con la centralidad y con el mandato único de la política, pensar que Sputnik escribe como un verso suelto es por lo menos ingenuo, ¿no? Tiene que haber alguna concordancia de mínima con el Kremlin. Y donde directamente se lo trata Alberto Fernández de traidor. Bueno, duro, ¿no? Bueno, ahí está todo el tema, se le pasa factura por el mundo de las vacunas Sputnik, por la ayuda que recibió. Dice incluso que el gobierno argentino llegó muy desesperado porque decía que el fondo le ponía trabas para todo, y que Rusia sería un auxilio, y que se le paga a Rusia con esta traición. Entiendo traición al hecho de que Fernández habla directamente en la gira, en 2 o 3 oportunidades, de invasión rusa, no de guerra. Bueno, lo vamos a comentar un poco más. De esto, un poco de algo que hay de tela para cortar en la interna oficial, y mucho de la otra interna y de la interna opositora, más el mundo Milei, como le llamamos aquí. En un minuto, aquí en Contragolpe, ya venimos. La transformación no para. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Queremos bancarte para que juegues, para que encares tus sueños, para que vuelvas a sentirte titular de todo lo que querés hacer. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches para vos y buenas noches para los amigos que nos acompañan los sábados. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, hice la mención en el introito del incidente con la agencia Sputnik, y bueno, hoy matizaba con vos en preproducción algún agregado más de la molestia rusa, ¿no? Con respecto al mundo argentino. Haces bien mención. Recordemos, el presidente fue y dijo que queríamos ser la puerta de entrada de esa Rusia, que era la Rusia previa a la invasión a Ucrania. Correcto. Debemos aclarar eso, pero eran pocos días previos, digamos, una Rusia que ya estaba en una escalada argumentativa compleja frente a lo que es la NATO y frente a Occidente. Bueno, todo eso se consumó, el presidente quedó muy sobregirado en aquel momento, en una situación que realmente lo dejó mal parado en su vuelta.
Pero el dato también es que, en paralelo a lo que bien señalabas en el arranque, tampoco hubo buena recepción del encuentro que tuvo la vice en su despacho con la generala del Comando Sur, con Laura Richardson, quien estuvo en Buenos Aires. Recordemos, esto fue hace algunas semanas. En su momento nosotros habíamos dado cuenta de la presencia del propio embajador de Estados Unidos y hasta hubo algún cruce vía redes sociales donde él habló de la familia de la vice y donde habló de algunas cuestiones gastronómicas de la Argentina que habían reunido una charla que parecía más protocolar que política, y la vice había hecho una presentación vía redes sociales donde la sensación era que había una charla más política que protocolar. Pero más allá de esto, lo que también cayó mal ha sido esta segunda presencia. Recordemos que en los días posteriores fue que la general del Comando Sur llegó de la mano del propio embajador, y estuvo nuevamente el embajador entonces en el despacho de la vice en el Palacio del Congreso. Y eso también habría caído muy mal en las usinas informativas cercanas a Vladimir Putin. Bueno, evidentemente, ¿no? Ese juego, ese juego de equilibrios en un mundo que, a mi gusto, va perdiendo terreno, ¿no? Esa globalización tal cual la conocimos, y pareciera que transfiere hacia bloques, ¿no? Entonces hacia posiciones más duras. No sé hasta qué punto se va a poder ir y venir con facilidad. Es decir, de ser la puerta de ingreso a los negocios de Rusia en América Latina o mostrarte como partner, a hablar de invasión, no sé. O a recibir a la charretera militar completa, digo, en cabeza de una mujer que representa sin duda los intereses del Departamento de Estado. Bueno, en fin, contradicciones que siempre tiene la política exterior argentina, ¿no? Lo hemos comentado en este programa, le cuesta encontrar un... a ver, para ponértelo claro, Rodrigo, esto a Itamaraty no le pasa, ¿ok? Esto es lo que pienso yo, porque Bolsonaro, que es un outsider, hemos hablado 20 veces del asunto, no cambió mucho la posición con Rusia. Y su candidato es Trump. Está bien. Itamaraty tiene una política de Estado. Esto quiero remarcar. Bueno, pasamos revista al asunto. Vamos, si querés, al mundo opositor. Lo comentábamos con vos también en privado. Esta semana que va terminando, Carlos Pañi, el prohombre, digamos, la pluma política, o una de las plumas políticas más destacadas de la nación, da por sentado que hay un pacto de traslación de mandato en la ciudad de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta a favor de Jorge Macri. Bueno, y además dice que ese apretón de manos, donde se rubricó el escribano, vamos a usar esa forma, el escribano que tomó firmas, es Edgardo Sansón, que para el gran público tal vez sea una figura desconocida, para el público de la micropolítica, no, es un hombre de, digamos, bueno, de las estructuras más íntimas del poder del PRO en la ciudad de Buenos Aires. A buen entendedor sobran palabras. Dicho esto, me gustaría conocer tu opinión al respecto. A ver, en primera instancia recordemos también que Edgardo Sansón en su momento trabajó en ON, ¿no? Digamos, fue integrante del gabinete de la ciudad. Fue ministro de Espacio Público. Exacto. En el gobierno de Macri. Correcto, gobierno de Mauricio Macri, luego acompañó a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, sí. También en el gabinete, y posteriormente volvió a la actividad privada. No obstante, lo de Jorge Macri, recordemos, de un tiempo a esta parte, Jorge Macri desembarcó en la ciudad de Buenos Aires, es ministro de gobierno actualmente en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y siempre se tuvo la idea de que venía por más, es decir, que no venía meramente a acompañar. Recordemos, Jorge Macri terminó muy golpeado en la primaria del año pasado, en la legislativa del año pasado, cuando por un lado apareció Facundo Manes como el
como el hombre que irrumpía desde el radicalismo, pero por otro lado el desembarco de Horacio Rodríguez Larreta dejó a Diego Santilli ahí, ¿no? Como hombre importante, y a Jorge Macri lo corrió a un lado. Ese correr a un lado de Jorge Macri terminó vino en un acuerdo de caballeros donde Jorge Macri desembarcó en la ciudad de Buenos Aires, recordemos, hasta aquel momento intendente reelecto de Vicente López, un distrito con una larga tradición radical, gobernado muchísimos años por el japonés García, un histórico de Vicente López, que luego devino de los tantos que se incorporaron vía la concertación a esta etapa del peronismo-kirchnerismo, y que con el correr de los años Jorge Macri logró desbancar, y debo decir, logró ratificar en varios periodos una bala su gestión. Hablamos del distrito más cercano al norte de la ciudad de Buenos Aires. Este agotamiento político de la parlamentaria última, donde Jorge Macri debió ceder ante el avance de Diego Santilli, con un ojo guiñado claramente por Horacio Rodríguez Larreta, devino en este acuerdo de caballeros por el cual Jorge Macri se sumó al gabinete en la ciudad de Buenos Aires, y ahora expresa esta intentona que, debo decir, la semana pasada nuestros atentos seguidores lo escucharon, porque aquí charlamos acerca de eso, ¿no? Que tanto María Eugenia Vidal como Jorge Macri, desde lo que es el PRO, tenían alguna expectativa en presentar una precandidatura. Bueno, pero no quiero arruinar tu excelsa crónica sobre el origen gubernamental de Jorge Macri, pero vamos a los bifes. ¿Cómo cayó esto en el cuartel de Lustó, que claramente intenta retener en la ciudad de Buenos Aires, en cabeza del radicalismo, el ayuntamiento, la municipalidad, digamos? Hay una expectativa clara, me parece, de Lustó de conducir los destinos de la ciudad de Buenos Aires. Lo contamos la semana pasada y lo reiteramos, fue el primero en lanzarse y fue el que tuvo la bendición, digamos, del propio jefe de gobierno en el CMD, el Centro Metropolitano de Diseño, ahí en Barracas. Lanzaron juntos un programa de empleo joven donde quien está a cargo del área de juventud precisamente también es un hombre del radicalismo. Lustó sabe que la PASO lo va a llevar sí o sí a un escenario donde va a tener que atravesar ese proceso político, es decir, entendamos, y yo creo que esto es un proceso político como tantos que hemos visto en la Argentina, y vos podés contarme otros tantos, digo, es muy difícil llegar con fuerza a una pelea como la que viene por delante, donde va a haber un cambio de época, porque acá no va a haber una continuidad. Juntos por el Cambio ya no es Cambiemos, pero además acá no va a haber una continuidad si Martín Lustó termina siendo el candidato de este espacio político que es la entente de la oposición. ¿Por qué no va a haber una continuidad? Porque va a ser un hombre del radicalismo y no un hombre del PRO. Ahora, naturalmente va a tener que pasar por una PASO, y en esa PASO el PRO va a seguramente tener algo que decir. En este caso hablamos de Jorge Macri, que ahora se lanzó, pero también tenemos que hablar y aguardar qué va a hacer María Eugenia Vidal, que es la otra que está interesada en una precandidatura en la ciudad. Bueno, yo me reservo esas valoraciones que por ahí vos sos más diplomático. Yo creo que Vidal, perdóname, no pinta nada, o sea, es ese lustre, viste, que se va despatinando conforme pasa el tiempo. Sí, creo que el golpe en la provincia de Buenos Aires, el porrazo electoral del 19 fue tan brutal, no sé, ¿qué querés que te diga? Puede ella querer lo que quiera, como dicen en España, ella puede decir misa, después la realidad indica otra cosa, ¿no? Aparte, da la impresión de que Vidal abandonó el larretismo y recala en el cuartel macrista, ¿no? Anda dando vuelta un video que lo cierra Ritondo, que Ritondo quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, impulsado por Macri, aparentemente. Bueno, y Vidal parece que está brevando en esa fuente, ¿no? Abandonó el larretismo. Me dicen a mí, no lo sé. Bueno, en cualquier caso, digo, ahí vos auspiciás o ves, no es que vos auspicies, digo, pero no crees que la continuidad de la ciudad de Buenos Aires se resuelva con boleta única, con lista única. Va a haber una interna. Va a haber varios aspirantes. No solo creo que va a haber una PASO, sino que además creo que las PASO refuerzan este tipo de elecciones y este tipo de candidaturas. Son mucho más fuertes estos candidatos surgidos de las PASO que aquellos precandidatos que no tienen PASO. Me parece que a veces las PASO se terminan transformando en trámites para la sociedad que no se entienden a qué van.
Y esto creo que siempre termina siendo negativo para esos precandidatos que terminan candidatos. El hecho, bueno, lo tenemos a Scioli en el 2015 y lo que le sucedió. Y Claro. exactamente a la inversa le pasó a Macri. Digo, pensemos en el camino de Macri en el 2015 con una PASO bastante floja en el arranque, potenciada en gran medida por Sanz y por Carrió. Algunos no lo recordarán, pero Sanz y Carrió le sumaron alrededor de 1,5 millones de votos, cosa que solemos contar en este programa. ¿Y qué pasó con Macri luego? Macri salió mucho más reforzado de esa PASO, producto de haber tenido esa posibilidad de triunfar en esa PASO y de sumar esos votos que Sanz y Carrió contuvieron, que si no la hubiera tenido. Lo mismo sucedió en esta parlamentaria, digo, a otra escala, porque ahora hablamos de ejecutivo, pero digo, la parlamentaria Vidal no hubiera sido la misma si no hubieran estado López Murphy y Rubinstein. Bien. Otro dato del conglomerado opositor, que vos me lo señalaste, me pareció interesante. Históricamente, el radicalismo, arrastra una vida interior muy potente. Mirá qué florido que estoy. O sea, no digo se matan en las cisternas, no. Arrastran una vida interior, intensa. Pero da la impresión que en este caso pareciera que es al revés, son los socios, ¿no? Los que entran en un terreno de disputa mucho más feroz. El radicalismo es como que tiene más ordenados los patitos, da la impresión, ¿no? Da la sensación, el otro día charlábamos a propósito de este encuentro entre Manes y Morales que tuvieron en el extranjero, ambos compartieron una foto, digo, dos de los posibles precandidatos presidenciales que amablemente dialogan, coincidieron en su agenda internacional en Barcelona y dialogan y lo comunican en redes sociales. Por otro lado, recién hablábamos de la precandidatura de Martín Lustó en la ciudad, sellada. Las precandidaturas en los distintos distritos, digamos, un radicalismo que parece a todas luces ordenado, con un Alfredo Cornejo que es tal vez el que se abre camino, lo hablábamos días pasados, aquí en el otro espacio de lo que es Juntos por el Cambio, lo que serían los sectores más conservadores de Juntos por el Cambio, el ex gobernador mendocino parecería sentirse más cómodo en ese espacio, pero digo, el radicalismo parece ir ordenado, mientras el PRO es el que en todo momento está dando estas tapas y estos alertas, ¿no? A propósito de la posibilidad cierta de alguna defección, algún abandono, alguno que esté mirando más allá del tiempo a Milei como una hipótesis real de alianza, y alguno que insiste en que Milei deba ingresar a Juntos por el Cambio a pesar de la declaración consensuada semanas atrás que estalló luego y voló por los aires con el enojo de Patricia Bullrich. Sí, que además es la que da la impresión dentro de todo esto que vos describís, estaría, entre comillas, más dispuesta a romper, más allá de que hiciste siempre la salvedad de que es difícil romper un espacio muy voluminoso en votos, pero bueno, la que estaría más dispuesta, digo, a romper si no se da el juego interno que ella pretende, que creo que es lisa y llanamente incluir a Milei, que me parece que no es viable mientras el radicalismo tenga una postura intransigente como la que tiene. Como que ella se iría con Milei, ¿no? O amaga, por lo menos, amaga. Siempre aparece cada 2 por 3 la fotito esa de ella con Milei y el operador de Bullrich, que es Jerry Millman, quién te ha visto y quién te ve, ¿no? No, ellos compartieron también gobierno en la alianza de la Rúa. Ahora estoy recordando eso, mirá. Aparte de que él fue colaborador de ella en el Ministerio de Seguridad en la época de Macri. Pero bueno, dicho todo eso, dimos pie, si querés, a valorar un poco el mundo Milei, que acá lo venimos trabajando. Se conoció una encuesta de poliarquía estos días. Bueno, dice que cayó mucho el oficialismo, un poquito también Macri y Larreta, pero que el único que aguanta los trapos, incluso sube un par de puntos, es Milei. Te confieso, dentro de este mundo tan opinable de la política, que yo pensé que Milei iba a tener un paso rotundo y fulgurante. Bueno, voy viendo que haber subido una cantidad de peldaños como los que subió tan importantes, ahora viene lo más difícil para él, ¿no? Que es estar arriba del ring. Porque cuando vos estás en el ring,
ahí ya te pega. Vos pegás, pero te pegan. Si ya no es el camino alfombrado de Viviana Canosa, de preguntas amables y bueno, y casi de partner, ¿no? Te van a operar. Se comió ya una operación la semana pasada en la tapa de la revista Noticias. La información mía dice que hay mucho más fuego dando vuelta, de distinta índole contra él. Bueno, hay que ver si él aguanta. Si él aguanta, porque todos juegan acá. O sea, él ya no es una figura decorativa que lo traigo porque queda bien y me da rating. Ahora él dice que está para ganar. Cuando vos decís que estás para ganar, si me permitís esta salvedad, yo recuerdo cuando Pablo Iglesias entraba en un proceso en España de crecimiento rutilante, él decía, bueno, ahora viene lo más difícil, ahora nos van a matar. Y efectivamente, y tanto le dieron que lo terminaron, por errores propios también, entraron en un declive que, bueno, que se amesetaron en torno a los 10 puntos, digo, ya no eran esa fuerza de 20 puntos. Y creo que esto le va a pasar a Milei, no sé cuál es tu lectura. El término lo pusiste vos y lo tomo. Hay un amesetamiento, realmente hubo un crecimiento fulgurante de Milei los meses previos, me empezó a, digamos, lo que le ha pasado a Milei es lo que decís, lo que bien señalás, digo, empezó a meterse en el barro cotidiano de la política y el barro cotidiano de la política tiene sus costos, es golpe por golpe, es decir, en el ring son 2, son 3, los que sean, pero es golpe por golpe. Y esta situación lo empieza a complejizar porque necesita sí o sí empezar a tener nuevos actores. Se pasó muy cómodo por la Feria del Libro, como vos bien decís, tenía una partner, la tenía Viviana Canosa, que le siembra y le abre puertas y le amabiliza, ¿no? Esta cosa de... acá hay un viento epocal que Milei con el que no comulga, que tiene que ver, por caso, con el viento de el espacio de género, ¿no? Donde Milei siempre tiene frases bastante contrastantes con los tiempos que ha vivido la Argentina, digo, los tiempos de avance y de inclusión. Milei siempre se ha mostrado muy enfrentado a eso. Pero por otro lado, también Milei lo que tiene es, en estos meses, lo que demostró es que huele a viejo. ¿En qué quiero decir huele a viejo? En la construcción política huele a viejo. ¿Por qué? Porque, claro, empezó a echar mano a la política que existe. Y la política que existe, cuando empezó a caminar en el interior, nos devolvió algunas imágenes complejas. Ricardo Bussi, la fuerza republicana, una fuerza que en Tucumán no necesita presentación, queda claro por dónde va y de dónde viene. Y en Mendoza, Omar de Marchi, digamos, los viejos gansos demócratas, es decir, aquel partido del conservadurismo tradicional de Mendoza, el partido de los cuellos duros mendocinos, por eso esto de los... Son partidos de larga tradición en la política y partidos eminentemente, procesistas, podemos decir. El término procesismo, muchos de nuestros televidentes lo tienen muy incorporado. Seguramente si nos ven amigos del cristinismo van a decir que es un término muy almibarado para hablar de los partidos que acompañaron a la dictadura. Bueno, como quieran, son aquellos partidos que en su momento con la dictadura no solo dialogaron, sino que además le aportaron sus hombres. Recordemos la importancia de Antonio Domingo Bussi en esos años y recordemos que hasta algún ministro aportó en el gabinete de Viola el Partido Demócrata de Mendoza. Es decir, son aquellos partidos, y son lo poquito que cosechó, porque el otro dato central es salvo la especulación sobre la figura de Bullrich o el acuerdo con Macri, no hay mayor avance de acuerdos de peso de parte de Milei con hombres o fuerzas políticas ya constituidas, es decir, ha traído muy poco de los recorridos nacionales, sigue planteándose como lo nuevo, pero la realidad es que no logran juntar, ahí me hablaban de un Excel que estaba armando Karina Milei, no logran juntar más de un par de centenares de tipos de confianza que serían aquellos que van a tener que estructurar una fuerza política que necesita por lo menos decenas de miles de fiscales para ir a una PASO el año que viene. Sí, por supuesto, y aparte de la estructura para disputar una elección, vos también necesitas, y esto es un poco de información que también traigo, una mesa de arena, una mesa de discusión, donde matizás, donde aparecen, bueno, qué sé yo,
te traigo un recuerdo caro a tus sentimientos, pero vos acordate de esa mesa que tenía Alfonsín en la previa de los años 80, 81, 82, por decir algo, borrás, por decir cualquier nombre de esa mesa chiquita, no, mira, por acá no, por acá sí. ¿Por qué te digo todo esto? Porque, según me dicen, él es un verso suelto, o sea, no tiene mesa chica, o la mesa chica es su hermana, con cero experiencia política, y entonces es, según me dice, el instinto. Bueno, la política es más compleja. Te dije Alfonsín, como te digo, qué sé yo, me acuerdo Néstor cuando tenía a Alberto de Ladero, y a la propia Cristina, como Consiglieri, y todos tuvieron una mesa chica, Menem ni hablar. Es decir, ¿cuál es la mesa chica de Milei? Donde se disputa y se discute de política, se discute de política. Los españoles tienen un término fantástico para eso que dice donde te hablan de tú a tú. Claro, bueno, por ejemplo, ¿quién le habla? El tema central es este, no creérsela, entender que esto es una espuma, es un cuarto de hora, pero sobre todo después, si hay amesetamiento o si hay alguna sub y baja, entender que es parte del juego, pero que el juego es un juego de largo aliento. La PASO demanda un tiempo largo, es decir, va a llegar un tiempo complejo y además la Argentina se acostumbró a un bicoalicionismo que a cierta medida parece establecido. Entonces, a vos te va a tocar un papel muy complejo, Javier. Vos vas a hacer la contracara en el año de los 40 años de democracia. Va a ser muy complejo lo que te va a tocar y vas a necesitar tener la cabeza fría. En general, la imagen de Milei en los actos públicos y en las actividades públicas no es precisamente la del hombre de la cabeza fría. Nos tenemos que ir. Gracias. Nos vamos a volver a encontrar el sábado que viene y la seguimos a ver qué nos depara la semana. Gran abrazo, buena semana. Chau, chau. Fuerte abrazo. Chau.